bloque anterior quedó planteada una pregunta de Alejandro que creo que evocando un poco alguna de las referencias del propio invitado, ¿no? Eso de que nos vamos a ir acomodando. Bueno, ¿qué significa? ¿Que vamos a salir un poco de las redes para volver al vínculo tangible, humano? ¿O qué quiere decir eso? Y primero, las redes fueron un lugar de recreo, ¿no? Fue un lugar, se llamaba el playground, un lugar donde uno iba a jugar con las identidades. Era diferente, era un corte, ¿verdad?, con lo habitual. Entonces la gente jugaba con las identidades, se hacía pasar por uno, por otro, mostraba otras cosas. Después, paulatinamente, es un poco lo que decía Graciano. Vos te vas dando cuenta que eso que decís, y sobre todo si estás identificado, también tiene repercusión en el mundo real. Que ya no es un recreo, que no hay la impunidad que puede decir cualquier cosa y no pasa nada. No pasa nada ni jurídica, ni política, ni socialmente. O sea, que empiezan a pasar cosas. Entonces empieza a pasar que la gente ya en las redes también tiene conciencia que lo que dice tiene repercusiones. Entonces se vuelve en realidad una ida y vuelta, no una conexión por fuera. Ayudó mucho también los dispositivos móviles, porque antes vos cuando tenías que conectarte, tenés que ir a un cuarto, sacar el teléfono, ponías un módem que hacía toda una cantidad de cosas que claramente entrabas en otro universo, ¿no? Esto no, esto es una interacción permanente. Y tenemos que aprender de alguna manera a casi te diría que interactuar en un modo donde tenemos que ser conscientes que somos pasibles de volvernos públicos potencialmente casi en cualquier momento, salvo muy contadas excepciones. Es decir, que todo lo que vos digas, inclusive te diría en tus grupos de WhatsApp, de amigos, de familia, es potencialmente devenible público y por tanto, bueno, puede ser algo que sume o que reste. ¿Está bueno eso? No. Pero vuelve a pasar que está el control social que antes no había. Entonces el control social empieza a estar en la vida cara a cara, pero también en las redes. Por eso nos cuidamos, por eso somos cada vez, digamos, menos derrapadores sistemáticos, ¿verdad?, que lo que de repente muchos fueron. ¿O se naturalizó el derrape? Yo creo que la gente está más cuidadosa porque sabe que no es gratis el derrape, ¿no? Sí. O sea, que las repercusiones que puede tener eso pueden ser realmente muy, muy graves, ¿no? Bueno, bien, vamos a eso, Pablo, porque una cosa puede ser la condena social como repercusión, pero otra es cuando de verdad hay gente que se siente, bueno, víctima de lo que se configura como un delito en el mundo real y que en las redes también está tipificado, pero ahí ¿llega a la justicia o no llega? Lo que pasa es que el delito informático, el delito cibernético, Sí. ¿verdad? Que hay un departamento... Departamento de Delitos Informáticos. De la policía, se puede hacer perfectamente la denuncia. El gran problema del delito informático es el camino que tiene para poder llegar al autor del delito. Sí. Ese es el gran problema que hay con la denuncia de delitos Facebook en Estados Unidos para darte la identidad de la persona que creó una página falsa usando tu identidad. Es muy difícil eso. Como es muy difícil, sobre todo la mayoría de los delitos informáticos son delitos informáticos de estafas. Entonces lo que es más difícil es poder llegar con diferentes servidores que están en determinadas partes del mundo al verdadero autor del tema. Que se hacen, las denuncias sí se hacen, pero difícilmente se llega al autor del tema, salvo algo doméstico cuando hay algún video en Facebook o hacen algún video que en las redes que envían y se hace viral. Sí, cuando el que está haciendo la maldad no es inteligente. Exactamente, y se ahí sí se baja el video de más. Porque hasta para ser malo hay que ser inteligente, ¿viste? No, en serio. No, igual no me pareció muy amable que hablar de derrape y preguntarle a Pablo a ver qué opinión tenía, ¿no? ¿Por qué siempre? No, lo estoy defendiendo. No, de la perspectiva de sanción. De ese lugar. Calidad de abogado. No, por supuesto. Siempre tú... No sé bien usarlo, pero lo veo. Bloqueala, me dice el otro, además que no tengo ni Twitter. No bloquea a nadie. A ver, tengo una curiosidad, ¿no? Porque muchos podemos tener distintas razones por las cuales hemos optado por manejarnos más a la sombra en el mundo de las redes sociales, con más prudencia o con objetivos más concretos. Pero para otras personas, bueno, por ejemplo, Pascale, que es un gran usuario, ¿no? Cada uno tiene razones distintas. El ego, y sé que no se puede generalizar, ¿qué lugar ocupa en las motivaciones que llevan a las personas a involucrarse en las redes sociales? Yo te diría que quizás a veces más la falta de ego, o sea, la falta de una autoestima te lleva ahí a tomar mayores riesgos, ¿no?
quien está seguro es más capaz, digamos, de responder de una manera adecuada, en todo caso bloquear, silenciar. Hay modalidades, digamos, para evitar eso, ¿no? Aquel que es más inseguro y que le tocan, que lo mueven en ese resorte emocional, que lo hace saltar, sea lo que sea, ¿verdad? Es el que de repente derrapa más, el que, bueno, dice algo en ese estado emocional en el cual no es capaz de darse cuenta que la vida sigue, ¿no? Que hay, digamos, hay un mañana y que eso después lo va a acompañar y después termina borrándolo a los pocos minutos a veces, ¿no? Entonces, el ego muchas veces yo te diría que es la herida del ego, más que el ego en sí mismo, es ese ego herido, ese ego que se siente amenazado o más minimizado por alguien, ¿verdad? Trata de compensarlo con esas cosas. Y eso son una de las cosas que hacen derrapar a la gente, entre otras cosas, ¿no? Los perfiles psicológicos en las redes sociales, por ejemplo, ¿qué capítulo merecen? Sí. Y no podemos dejar de ser quien somos. Hasta en la manera de sacar fotos, de poner un perfil, de usar determinados filtros. Hay filtros, por ejemplo, que según varios algoritmos dan cuenta de estados depresivos. No importa lo que pongas. A ver. No importa. Y determinados filtros que son más oscuros, que son más... Para las fotos, ¿te referís? En las fotos de Instagram, es decir, sí. Hay algoritmos que son capaces de identificar... Pero hay filtros que... No, cuidado, porque hay filtros que a veces las mujeres usamos porque se nos ven mucho menos las arrugas. Y parece que es por depresión. Bueno, precisamente. Ya se dieron cuenta, Victoria. Ya lo detectaron. Me salva que pongo muy poca foto. Hay palabras, hay pronombres, hay usos que dan cuenta de perfiles que están en riesgo de suicidio, ¿no? Es decir, somos lo que somos y nos mostramos a pesar de O sea, que aunque uno cree que puede engañar, no engaña tanto. Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Mirá qué interesante ese aspecto. Eso puede llegar a ser útil como herramienta. Sí y no, porque, digamos, si vos hay cosas que de repente pensás que no te gustaría que fueran visibles... Las ocultás. Cada vez son más visibles. Y ahí hay un gran tema, ¿no? Que es que hay una visibilidad que todavía es manejada por pocos, que tiene una especie de tomografía de todos nosotros, y ahí hay un gran riesgo de qué va a pasar con esa información, ¿no? Ese es otro capítulo. Sí, digamos, claro. Vale la pena mencionarlo, porque yo creo que todavía los controles son muy... digamos, atacan mucho a las bases de datos, a los datos personales. Acá lo más importante es lo que inferimos de esos datos personales, lo que inferimos de los derrapes, de los filtros, de los comentarios, del uso de pronombres, de la cantidad de personas que aparecen en tus fotos, en fin, toda una serie de parámetros que cuando vos los pasás por determinado algoritmo te dicen tres categorías, A, B y C, ¿no? Y eso puede hacer que determinada gente tenga mañana la potestad de tomar decisiones en base a eso. Y eso sí es de enorme riesgo. ¿Y quién está analizando esas categorías A, Mucha B y C? gente, mucha gente que sabe, por ejemplo, ahora hay capacidad de analizar a través de determinadas aplicaciones, no lo que decís, sino de la manera en que vos interactuás con el teléfono, es decir, cuántas veces lo tocas, la fluidez que tenés, la cantidad de contactos, la forma que tapeás, digamos, la pantalla, poder detectar, por ejemplo, puede ser un predictor de una crisis psicótica, aunque parezca una cosa de locos. Es decir, porque ¿qué pasa? Se ponen pacientes que han tenido, digamos, un brote psicótico, se los correlaciona con cómo manejan los celulares, ¿verdad? Entonces, no importa lo que pongas, no importa la foto que sea, los contenidos, no importa para nada. Lo que importa son la 6 o forma en 7 que te parámetros vinculas, sí. en los cuales vos haces el scroll, en la cual vos tapeás, la cantidad de palabras. Pero, por ejemplo, yo que no veo nada, ¿no? Y por ahí toqué 40 veces las teclas, pero porque me tengo que borrar muchas porque estoy escribiendo cualquier cosa, ¿no? Claro. Y ahí los expertos van a interpretar otra cosa. Seguramente en la medida que se afine podrán diferenciar lo que es un uso, digamos, para el oculista y un uso para el psiquiatra. Está bien. Ojalá no se confundan en mi caso. Pepe. Yo estaba debatiendo en la tanda con mi colega María Verónica con respecto a la utilización de las redes y contrariamente a lo que se piensa de la democratización, para mí es la dictadura de los algoritmos. Porque en realidad yo soy hincha de Nacional, sigo cuentas de Nacional, entonces yo me fijo en mi línea. Digo, no hay nadie de Peñarol en el mundo, son todos hinchas de Nacional, todos escriben. Y además me empieza a llegar publicidad, obviamente, de Nacional, y me empiezan a vender artículos de Nacional. O sea, ¿dónde está finalmente la libertad y la democracia? Seguramente es al revés, como él es hincha de Peñarol, va a decir, no hay nadie de Nacional en este país. Lo que tiene en común es que vienen pidiendo penales siempre. Exactamente. Y me parece que eso tiene mucho que ver con que no es muy democrático, que digamos, porque en el fondo de todo lo que hay es un gran negocio.
Bueno, hay acuerdos sobre si la palabra que hay que utilizar y más asociar a las redes sociales es democratización o por el contrario, Yo creo que a mí me gusta el punto de Pascale. Creo que la democratización de los medios también puede venir de la mano de las redes. No son excluyentes ambos fenómenos. Me parece que muchas veces nosotros los periodistas hemos recogido información que surgió de las redes. Luego es cierto, el periodismo tiene un nuevo rol ahora que es el de validar eso que surge de las redes, ¿no? Pero muchas enorme desafío. Enorme desafío, por supuesto. Por eso creo que tenemos que estar en las redes. Los medios tienen que estar en las redes, los periodistas tienen que estar allí en las redes. Pero me parece que más de una vez hay situaciones que se han conocido, se ha buscado respuesta de las autoridades porque surgieron en las redes y se hicieron públicas y los periodistas luego las validaron como genuinas, ¿no? Bien, hay un trabajo clásico de Humberto Eco sobre los medios. Creo que el título era el uso y el análisis de los medios como extensión del hombre, digamos, de las capacidades de expresión del hombre. Y muy contundente sobre las redes sociales. Claro, no, claro, pero yo me refiero a... él escribió ese libro antes de la irrupción de las redes sociales y él señalaba, yo que sé, que el teléfono es la extensión de la voz humana, la televisión de la vista, etc. Y yo creo que por lo menos yo no leí algo que él haya escrito vinculado a su trabajo inicial, pero a mí me parece que las redes sociales son la extensión de todos los sentidos del hombre. Porque uno en la red social escribe, uno pone imágenes, uno transmite emociones, sentimientos, se comunica con una persona o con varias a la vez. Yo creo que justamente la fascinación, y creo que ese es por lo menos en lo que a mí me respecta, es el fondo del asunto, la fascinación que para mí tienen las redes sociales, es que es al mismo tiempo la extensión de todos los sentidos del hombre. Hasta ahora la prensa era, digamos, la comunicación de la palabra escrita y luego que fueron apareciendo otros medios de comunicación, fueron, digamos, extendiendo o enfatizando algunos de los mecanismos de expresión del hombre. Las redes sociales lo engloban todo. Y yo creo que ahí está la fascinación y está el peligro, porque ¿quién es el principal enemigo del hombre? Está en el espejo. El hombre. Está en el espejo. Nuestro principal enemigo está en el espejo. Entonces, si nosotros no sabemos interactuar con nosotros mismos, no sabemos interactuar en las redes sociales, no sabemos interactuar con la familia, con los amigos, en el mundo del trabajo. O sea, siempre el tema es el hombre. Y yo creo que las redes sociales lo que hacen es llevarlo al grado extremo y hacernos cuestionar hasta lo más profundo de nuestra persona. Bien. Yo cuando comenzaba hablando del año 99 el resultado electoral, ¿no? Bueno, Tal vez potencian determinadas cosas, pero yo no creo en la dualidad. No hay una está en persona nuestra en las naturaleza, redes decís, y claro. otra persona. Si hay una dualidad, ya habrá algún tema psiquiátrico que atender. Vamos a ir, si les parece, con los panelistas después de la pausa y dejamos la reflexión final en este bloque con nuestro invitado. Momento electoral, previo al domingo, post-domingo, pero en el futuro cercano. ¿A qué reflexión llamaría Roberto Balaguer para usuarios de las redes sociales? Que hay un 25, lo primero es eso, ¿no? Que hay un 25, un 26, un 27, un 28 y dentro de 5 años hay otra posibilidad y de que, digamos, creo que las redes sociales, para unirlo con lo que tú decís, nos genera esa sensación de que todos pensamos iguales, todos somos hinchas de Nacional, todos somos hinchas de Peñarol, todos somos del Frente, todos somos del partido, digamos, de la oposición y la verdad que basta salir a la calle para ver que eso no es así, ¿no? Y que tenemos que, lo que sea que suceda, ¿verdad? Hay un 25-26 y lo que después suceda va a ser una construcción en la medida que todos aportemos nuestro grano de arena o nuestra dinamita. Es una opción. No, uno puede hacer lo que quiera, le guste o no le gusta. Conversábamos en la pausa, ¿qué pasa si tal cosa? Bueno, lo que pase lo que pase, tenemos que, digamos, saber que tenemos que tratar de construir. Y hay cosas que construyen, hay cosas que suman, hay cosas que restan, ¿no? Y hay que llamar de alguna forma a ese autocontrol, de saber, bueno, que los enojos... digamos, yo siempre le digo a los ¿Tiene chiquilines, usted fe al autocontrol, a la autodepuración en el mundo cibernético? No. ¿Entonces? Bueno, pero tú me pediste una reflexión, no un acto de fe. Está bien. Digamos, yo creo que está bueno que alguna gente, digamos, pueda reflexionar y pueda decir, bueno, capaz que alguno diga, sí, yo cuando estoy eufórico no tengo que tuitear. O sea que a las 20:30 capaz que no es el mejor momento.
pero explicarle a alguien que viene esperando 15 años. Y si se da lo otro, ¿no? Decir, bueno, lo que venían pasando cambia, no es el momento tampoco, digamos, ni para la bronca ni para la euforia. Los peores, o sea, lo que más nos mueve a derrapar son los estados emocionales. Y los estados emocionales no es que sean tantos, son la euforia, la bronca, sí, sí. ¿no? La venganza. Es el famoso contá hasta 10 antes de contestarle a fulano lo que te dijo, contestalo. ¿no? Mirá, si querés un tip práctico que yo utilizo y digo siempre, escribí el tweet, no lo mandes. Poné cancelar, guardar en borrador, ¿no? Y a las 2 horas fíjate si todavía... ¿Vale la pena? Vale la pena, si el 25, o imagínate el 25 cuando leas esto, ¿no? O cuando tu compañero de trabajo, o tu familia, o tu tío, o tu primo, que es del otro partido, lea esto, ¿qué va a pensar? No cuesta gran cosa, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que creo que vale la pena. Roberto Balaguer, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Pausa final y reflexión de nuestros panelistas. Ya venimos.